Sí, todo está bien. Todo bien, bien. Bien, jóvenes, tengan entonces muy buenas tardes. Si tuvieran alguna duda, alguna acotación, alguna participación hasta ahora, para poder avanzar entonces el tema con respecto a lo que es la médula ósea roja y amarilla. Un pequeño recuerdo entonces lo que habíamos indicado, la presencia entonces de lo que era la médula ósea dividida en sus dos porciones, lo que era el estroma mieloide y el parénquima mieloide. El estroma mieloide o compartimiento vascular y el parénquima mieloide el compartimiento hematopoieticamente activo. Habíamos indicado también la participación aquí de que del microambiente inducido por hematopoiesis. Todo esto es un pequeño resumen de lo que habíamos hablado la anterior vez. ¿Con qué fin? Con la finalidad entonces de ver de que los nichos eran las cavidades, los espacios, los lugares donde se almacenaban estas células troncales para generar entonces una actividad, una cinética celular adecuada y cumplir las funciones o las características que habíamos referido entonces en su oportunidad. ¿Cuáles eran esas características? Uno que era de la autorrenovación, ¿verdad? Uno era la autorrenovación, luego teníamos el fenotipo, luego teníamos la diferenciación, luego tenemos la autorrenovación y finalmente la actividad de la telomerasa. Dense cuenta de que estas acciones o estas características de las células troncales hematopoieticas estaban generándose por la calidad del lugar o del espacio donde estaban almacenadas las células, es decir, en los nichos celulares, ¿verdad? Y estos nichos celulares habíamos determinado de que deberían proporcionarnos a las células espacios o pues, situaciones fisiológicas, ¿verdad? Para que estas células cumplan adecuadamente sus funciones. Es decir, el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes, de la vascularización, del calor, de la temperatura, la participación entonces de las células en sus diferentes géneros que están inmersos entonces en estos espacios y determinen una cinética celular muy activa, una dinámica celular muy activa, ¿sí? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que hemos hablado en la anterior clase. Ya habíamos quedado también de que estas células troncales hematopoieticas o células troncales mesenquimáticas hematopoieticas tenían un uso adecuado en cada una de las especialidades. Sí, habíamos indicado en la medicina regenerativa, dado para la generación de cardiomiocitos, del endotelio cardiovascular, de las neuronas, a nivel de la inmunología por la generación de linfocitos T, linfocitos B, de las células natural killer, helper, y los TREG, las células dendríticas. En la reumatología estuviera supeditada entonces la producción de los osteoblastos y de los osteocitos y también la regulación, ¿verdad?, de los osteoblastos. ¿Sí? Y finalmente la hematología estaba entonces referida ¿a qué? A la producción entonces de células troncales hematopoieticas, ¿sí? Y también entonces de los osteoblastos, adipocitos y de las células troncales mieloides. Vean ustedes de la importancia que se tiene de las células troncales hematopoieticas, ¿sí? O también de las células troncales stem cell, ¿sí? Que son células o son sinónimos que voy a utilizar en el transcurrir del tema, pero me estoy refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Células troncales hematopoieticas. Bien, esto es entonces lo que hemos indicado, ¿verdad? Dan lugar a los progenitores mieloides comunes. Estas células troncales hematopoieticas que hemos indicado, que se encuentran en los nichos, ¿verdad? Están activas, ¿sí? Están cinéticamente activas. Están en un periodo entonces de actividad, de mitosis, de meiosis, de quiescencia, y estas células están supeditadas, están controladas, diremos así, ¿sí?, por receptores. Estos receptores o los antígenos de superficie están siendo o están esperando la participación de ¿quiénes? De genes. Estos genes van a ser responsables de que esta cinética celular sea activa o queda establecida o quede quieta. Estos genes van a ser responsables de ¿qué? De modificar la función celular, ¿sí? Vamos a ver entonces posteriormente de que estas células troncales hematopoieticas, a medida que van madurando, generando unas
nuevas generaciones, nuevos linajes de células van perdiendo sus capacidades o sus características principales que habíamos indicado, 5 características. Entonces, a medida que las células maduran, las propiedades o características de la célula troncal hematopoieticamente se pierden o disminuyen. ¿Sí? ¿Y a través de qué? De los receptores, de los receptores con participación de los genes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos de que las células troncales hematopoieticas nos originan o nos dan entonces un nuevo tipo. Cuando se dividen estas células, nos van a dar origen ¿a quién? A las células o progenitores mieloides comunes. Progenitores mieloides comunes. Estas células o estos progenitores mieloides comunes tienen capacidades de ¿qué? Tener una alta capacidad proliferativa. Entonces, proliferan en una forma alarmante, se crea entonces gran capacidad, ¿sí? Y por lo tanto, si tienen una alta capacidad proliferativa, ¿cómo estará el ciclo celular? Pues entonces está muy activo, ¿verdad? Para que haya mayor cantidad de células, tiene que haber entonces una actividad celular grande. Por eso digo de que la actividad de las células está muy por encima de lo fisiológico. Pero son incapaces de autorrenovarse. ¿Vean? Entonces, la célula troncal hematopoietica da origen al progenitor mieloide. Este progenitor mieloide tiene 2 características. Uno, de capacidad proliferativa grande. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo celular elevado. Uno. Y segundo, de que pierden o disminuyen su capacidad de autorrenovación. ¿Qué significa eso? De que la célula hematopoietica o precursor mieloide común, a medida que genera nuevas generaciones, nuevos linajes de células, van disminuyendo su capacidad de autorrenovación, van modificando su función. ¿Por qué? Porque va modificando la función del núcleo, de los organelos citoplasmáticos, van comenzando a disminuir su funcionalidad hasta llegar a la médula, al glóbulo rojo maduro, ya con 0 organelos y sin núcleo. ¿Ven? Entonces, a medida que van pasando desde la célula hematopoieticamente activa, de la célula troncal hematopoietica hasta el glóbulo rojo, ¿sí? En esa serie entonces de cambios, va a existir entonces múltiples modificaciones. Uno, aumentar la capacidad proliferativa, disminuir la capacidad de autorrenovación, va a modificar la diferenciación celular, ¿no? Desde la célula, desde el linaje que está dando la célula mieloide, ¿sí? Común, hasta el glóbulo rojo, ¿sí? Va a modificar su capacidad de diferenciación, ¿sí? Es decir, la célula troncal o el progenitor mieloide común nos va a originar un otro tipo de célula. Esta célula nos va a dar otro tipo de célula, pero ya modificada, ¿verdad? Hasta llegar al glóbulo rojo. Entonces vemos de que un glóbulo rojo y una célula troncal o un progenitor mieloide común es muy diferente, ¿sí? Tanto entonces en su morfología como en su funcionalidad, ¿sí? ¿Debido a qué? A la participación de genes sobre los receptores, que hacen ¿qué? Que modifiquen la cinética celular y modifiquen entonces la funcionalidad y la diferenciación celular. ¿Está claro? ¿Sí? Y tenemos de que estas células mieloides comunes nos van a originar a lo que son entonces los progenitores más específicos. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa eso? Pierden su capacidad, aumentan su capacidad proliferativa, pierden su capacidad de autorrenovación, pero su diferenciación es mucho más marcada, está elevada. ¿Por qué está marcada la diferenciación? Porque nos van a dar ya células precursoras que nos van a dar linajes ya específicos, es decir, células que nos van a dar origen a los glóbulos rojos, células que nos van a dar origen a las plaquetas, células que nos van a dar origen a los granulocitos. Vean ustedes de que ya nos está dando una especie
es decir, de que la célula, a medida que madura, se va especializando, va madurando para darnos origen a las células maduras. ¿Está claro? La maduración posterior de cada uno de estos linajes hematopoieticos está dividida en dos procesos fundamentales. Uno, que es la pérdida del potencial de renovación, y la adquisición de una identidad específica. Todo lo que les he explicado, ¿verdad? Todos estos procesos ya hemos indicado de que están dados o están regulados por programas genéticos. Estos genes van a ser entonces de que a manera de interruptor, ¿verdad? Cuando estos genes se mantienen activos, es decir, cuando están activos los genes, ¿sí? La capacidad de autorrenovación se apaga, ¿sí? Cuando los genes que mantienen la capacidad de autorrenovación se apagan, al mismo tiempo que los genes que regulan la diferenciación se encienden. ¿Bien? Entonces, hemos dicho de que una célula troncal hematopoyética con capacidad de autorrenovación alta, ¿sí? Alta, ¿cómo estarán sus genes? Están entonces encendidos, autorrenovación. Pero como esta célula se está modificando para diferenciarse, entonces estos genes de autorrenovación se apagan y se encienden los genes de diferenciación. ¿Se ha entendido, no? De esta manera, estos progenitores hematopoieticos se van a diferenciar de las células precursoras a través de una serie de eventos, ¿verdad?, que son participados o moderados por los genes en asociación con factores de crecimiento. Hemos dicho entonces, ¿cuál va a ser la acción de los genes sobre las células o sobre las células troncales hematopoieticas y sobre los progenitores mieloides? Van a actuar estos genes sobre receptores de la membrana celular de estos progenitores, haciendo de que modifiquen su renovación y su diferenciación. ¿Está bien? Y estos van a determinarnos entonces de que cada célula madura tenga una identidad y una función definitiva. Entonces, de que para que el glóbulo rojo cumpla una función proveniente de su linaje, tiene que haber participado un gen, ¿verdad? Un gen que haya modificado, ¿verdad? Un gen que haya modificado su tiempo. Es decir, de que un gen que haya apagado su capacidad de autorrenovación y que haya encendido su capacidad de diferenciación. Estos son los genes que van a participar entonces para la producción de linajes de la célula mieloide y también de los linfoides. Y este es el ejemplo, entonces, que quería decirles, ¿verdad? La célula mieloide común o los progenitores mieloides comunes, vean ustedes de que cuando está encendido, ¿verdad? Los genes cuando están encendidos, su diferenciación es elevada. Pero para que, perdón, la autorrenovación, perdón. Para que haya una autorrenovación, ¿sí? Autorrenovación, estos genes tienen que estar activos. Pero para que la diferenciación se marque, tiene que apagarse la autorrenovación y tiene que encenderse la diferenciación. Entonces, cuando yo hago autorrenovación, entonces las células troncales hematopoyéticas están activas. Y cuando digo diferenciación, estas están apagadas y la diferenciación, las células o los precursores mieloides comunes están activos, generando diferenciación. Está claro esta parte de la explicación, ¿verdad? ¿Hola? ¿Está claro? Bien, proseguimos entonces. Estos genes van a ver entonces, van a participar sobre los receptores de la membrana. ¿Qué quiere decir una expresión de del P1? ¿Qué se entiende? Entonces, posiblemente ustedes estén, entonces, cuando digo una expresión de P1, no es nada más entonces que la expresión, es decir, la participación de este gen P1, la expresión, la participación, la acción, la actividad que cumple este gen sobre los receptores, la receptividad que va a tener un receptor de la membrana de la célula
para este gen. Eso se llama una expresión del gen. ¿Está bien? Y va a estar asociada ¿con qué? Con la diferenciación granulocítica. Es decir, cada gen va a tener entonces una participación muy activa sobre los receptores de membrana para generar una diferenciación. Los granulocitos, los megacariocitos, los linfocitos, T, B, los telgosomos monocitos, etcétera, van a ser entonces supeditados, ya son células especializadas, ya son células diferenciadas, que van a cumplir una función supeditada entonces a la acción de cada gen, de un gen, ¿sí? A eso me refiero entonces como expresión de P1. Vean ustedes, junto con factores de transcripción con dominio de unión del DNA GATA1, GATA2 y FOG, esenciales para la maduración y diferenciación eritroide y megacariocítica. Entonces, también aparte entonces de lo que habíamos hablado de la diferenciación del linaje y la diferenciación de las células, también pues es importante de que estos genes son partícipes en la transcripción, ¿verdad? En la transcripción genética, es decir, el paso de la información de una célula a otra célula, dependiendo entonces de lo que son las moléculas del ADN y del DNA, ¿verdad? Entonces, el GATA1, GATA2 son expresiones, entonces, ¿verdad? Son expresiones de cada gen. Estos genes son GATA1, GATA2 y el FOX son expresiones. Son genes que nos van a indicar de que una célula madure, se diferencie en eritrocito o en plaqueta o en megacariocito. Este eritroide es entonces el eritroide o la célula eritroide y el megacariocito son precursores del glóbulo rojo y de las plaquetas, ¿no? Siempre entonces supeditadas, ¿verdad? Para características de tipo genético. Estas proteínas PAX, o otro gen, ¿verdad? Van a participar en la regulación de la organogénesis y de un factor clave de la mantención de pluripotencialidad de células troncales durante el desarrollo. Entonces, vean ustedes de que la hematopoiesis, estamos hablando entonces de que para que se genere una hematopoiesis adecuada, para que se genere células rojas, glóbulos rojos, linfocitos, monocitos, etcétera, tiene que haber una participación genética, tiene que haber una modificación de tipo celular en su renovación, en su diferenciación. ¿Por qué? Por participación genética, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que por eso les digo de que la hematología es una ciencia, pues, ¿verdad? Una especialidad molecular, ortomolecular, ¿verdad? Porque estamos hablando de elementos, entonces, muy mínimos que van a ser partícipes, entonces, muy grandes o muy activos, o van a ser los actores, los responsables de las modificaciones, entonces, de que haya o no haya una buena funcionalidad celular. Otros mecanismos del control de las células troncales, aparte entonces de la participación genética, ¿verdad? Y también de la participación del microambiente de los nichos, también van a ser entonces, vean ustedes, de que las células del estroma medular y de la matriz extracelular, como es la fibronectina, vitronectina, laminina, colágeno, las moléculas de adhesión, integrina, superfamilia de inmunoglobulinas, selectinas y las citoquinas y factores de crecimiento, todos son partícipes entonces sobre qué, sobre una célula que es la célula troncal hematopoyética. Estas células troncales hematopoyéticas, vean ustedes, de que habían sido pues el blanco, ¿verdad? Entonces de todos estos elementos para generar entonces ¿qué? Una hematopoiesis eficaz. ¿Mm? Entonces, para que esa célula troncal o esa célula o esa médula ósea sea precursora entonces de glóbulos rojos, ¿sí? Esa es entonces la dinámica en grandes rasgos, porque hay participación de múltiples factores entonces dentro de la médula ósea que van a modificar la funcionalidad. Esto entonces no vamos a ser explícitos más porque es parte ya de la especialidad de hematología, solamente estoy dando las bases, lo fundamental, la parte más, el sumum, diremos, la fisiología de la médula ósea para generar entonces ya lo que es la célula hematológicamente madura activa. ¿Dónde encontramos las células stem cell o las células troncales hematopoyéticas? A nivel de la médula ósea, a nivel de la sangre periférica, ¿verdad? De hecho, dos elementos, médula ósea y sangre periférica, son dos los lugares más accesibles, ¿verdad? Y esta sangre periférica podemos encontrar en sangre de cordón umbilical. Tres lugares donde podemos ubicarse entonces con mayor facilidad, ¿verdad? El hígado fetal y el sistema in vitro de sangre periférica y de cordón umbilical son los más utilizados.
¿sí? Y también la médula ósea, pero no se utiliza mucho la médula ósea, salvo entonces de que fuera entonces requerimientos muy urgentes debido entonces a las técnicas cruentas que se utilizan para retirar un segmento entonces de médula ósea, es decir, la punción aspiración de médula ósea, la biopsia ósea y la biopsia quirúrgica de la médula ósea, entonces son procedimientos muy, muy cruentos, ¿verdad? Y de ello tenemos que considerar para ver si tomamos esa muestra a través de esta técnica de médula ósea o tomamos de preferencia la sangre periférica y la sangre del cordón umbilical. ¿Cuál es la composición entonces de la médula ósea? Ya saben, o sí, de la médula ósea, ya saben ustedes, médula ósea roja, médula ósea amarilla. ¿Sí? La roja, ya saben, con sus dos componentes, el estroma mieloide y el parénquima mieloide. Y la amarilla, ya saben ustedes, por la composición de los adipocitos con gran cantidad de tejido adiposo o de grasa. ¿Sí? ¿Qué características va a tener entonces la médula ósea amarilla? Esta médula ósea amarilla, ¿verdad? Entonces, a medida que el individuo va creciendo, va disminuyendo la proporción de la médula ósea con la amarilla. Llegado entonces a la adultez o a la madurez, un 50%. 50% de médula ósea roja y 50% de médula ósea amarilla. Y a medida entonces que uno va envejeciendo y teniendo entonces cuadros entonces de fibrosis, entonces la capacidad y la cantidad de glóbulos rojos o de médula ósea roja también va disminuyendo, ¿verdad? Es por eso entonces de que cuando se realiza alguna función de médula ósea y no se obtiene, entonces hablamos de un medulograma seco donde no se ha podido obtener un tejido medular óseo rojo de médula ósea roja en proporción adecuada, ¿ya? Entonces, a los 5 años ya se va modificando entonces la cantidad de médula ósea roja con relación a la médula ósea amarilla. A los 5 años ya se va modificando la cantidad. Y a los 50 ya tenemos 50% en la adultez y se van a localizar, ya saben ustedes, en la diáfisis de los huesos largos y posteriormente ya en los huesos planos a medida que uno madura, ¿no? La médula ósea amarilla es hematopoieticamente inactiva, ¿sí? Salvo de que cuando haya ya un proceso de fibrosis, de mielofibrosis, de mieloptisis, cuando la médula ósea, la médula ósea roja sí, se ha fibrosado, ¿sí? Ha perdido esa capacidad entonces de hematopoiesis, va a suplir entonces la médula ósea amarilla, va a revertir entonces su composición de grasa y va a hacer entonces una reversión de función. Va a cumplir entonces en un tiempo determinado la función de médula ósea hematopoieticamente activa. Pero en estos casos, quienes más van a ocupar esa función de producción de glóbulos rojos va a ser el hígado y el vaso, ¿no? Entonces, pero no consideraremos entonces la médula ósea solamente como proporción inactiva. Pero dense cuenta de que la médula ósea amarilla, a más de tener adipocitos, va a cumplir una función muy importante, ¿verdad? Que es la de qué? De servir diremos así, como una estructura que va a mantener entonces en su lugar a la médula ósea roja, ¿no? Entonces es una especie de soporte que va a proporcionar. Aquí tenemos entonces los nichos. Ya habíamos indicado de que un nicho era un espacio, una cavidad, un agujero, alguien me decía, donde hacíamos de que se almacenase, ¿sí? Se albergase, se depositase entonces todo lo que son las células troncales hematopoieticas, ¿sí? Y tenemos dos tipos de nichos, o tres tipos de nichos, que es el nicho endosteal, el nicho vascular y el nicho reticular, ¿sí? El nicho osteoblástico, el nicho vascular y el nicho medular, ¿verdad? Estos los tres van a ser entonces parte del tejido hematopoético, ¿sí? Y tenemos el nicho osteoblástico, vean ustedes, tiene una función principal de eh, formación de la ósea, es decir, entonces la formación de osteoblástico nos está indicando entonces la participación aquí de los osteoblastos, ¿verdad? Las células osteoblásticas que me van a generar el tejido óseo, ¿sí? Entonces, de formación de tejido óseo. Juntamente, entonces, con las células mieloides hematopoéticas o troncales hematopoéticas, donde se va a generar entonces la diferenciación de estas células en el tejido osteoblástico.
hasta a osteocitos y van a generarnos moléculas de adhesión. ¿Sí? Entonces los osteocitos van a ser parte de ¿qué? De lo que es el estroma o la matriz extramedular, ¿no? ¿Está bien? Va a ser parte entonces del estroma o de la matriz extracelular, juntamente con lo que son entonces las moléculas de adhesión. Por una parte, el nicho vascular va a estar cerca de los sinusoides. Estos sinusoides habíamos indicado de que eran espacios recubiertos de células endoteliales. Y estas células endoteliales con el espacio venían a ser entonces servorios de parénquima para determinar entonces la maduración ósea. En este lugar se generaba la diferenciación celular y las células ya maduras, modificadas, van a pasar a los sinusoides y posteriormente llegar hasta el endotelio vascular, ya sin núcleos y sin organelos, es decir, células maduras. Entonces se caracterizan estas células o estos espacios de sinusoides por las características de proliferación, diferenciación, proporcionan su oxígeno y los factores antigénicos. ¿Vean? Entonces en estos sinusoides son los lugares donde se va a generar la proliferación y la diferenciación. Y finalmente el espacio medular, donde tenemos las células troncales hematopoiéticas o células mieloides hematopoiéticas, las células madre, y que son células quiescentes y proliferantes. Entonces en la médula tenemos células proliferantes, que nos está indicando entonces de que la cinética celular es muy activa, o las células quiescentes, es decir, células troncales hematopoiéticas, que luego de cumplir su función descansan, ¿verdad? Entonces se toma un espacio de reposo que se denominan células quiescentes. En base a ello, entonces, vamos a determinar tres tipos de nichos: el nicho endosteal, el vascular y el reticular. ¿Sí? El nicho endosteal, que va a ser el primer código postal, ¿verdad? El primer lugar, el primer espacio, el primer, entonces, reservorio donde se va a alojar, ¿quién? La médula ósea roja, las células troncales hematopoiéticas. Esto determina entonces el incremento del volumen óseo y con ello el número de osteoblastos. Resulta un aumento del número de células troncales hematopoiéticas, por lo que surge el concepto de nicho endosteal. Vean ustedes cuál es el origen entonces del nicho endosteal. Es la proliferación de células de los osteoblastos que nos originan un espacio para almacenar a las células troncales hematopoiéticas. El nicho entonces endosteal. Esto es entonces el nicho osteoblástico, vean ustedes. El osteoblasto, que va a ser entonces origen entonces a lo que son los espacios, a los nichos, ¿verdad? El nicho vascular. Entonces, tense cuenta de que entre el nicho vascular y el nicho osteoblástico no existe diferencia más que de espacio, ¿verdad? El nicho osteoblástico tiene entonces mayor espacio con relación al nicho vascular. El nicho vascular está dado formando, ¿por qué? Por el espacio comprendido entre las paredes vasculares de una vena, de una arteria, de un capilar, es decir, entre endotelio y endotelio. En cambio, el nicho osteoblástico va a tener entonces mayor espacio, va a estar comprendido por los sinusoides, donde existe mayor cantidad de células que son entonces células precursoras, células mieloides comunes, células precursoras comprometidas, tenemos las células troncales mieloides, células troncales mieloides, o las células entonces hematopoiéticamente activas, ¿ven? Todos estos en un proceso entonces de maduración, de autorrenovación, de diferenciación y de maduración. Todas ellas. Entonces tenemos aquí entonces una serie, una multiplicidad de células que están dándonos entonces una gran cinética, una gran actividad celular en su división celular y determinando cuál es la función, cuál es el fin común, que es el de generarnos entonces una célula común, que es entonces el glóbulo rojo, la plaqueta o el leucocito. ¿Bien? Ese es entonces el fin común de esta hematopoiesis. Acá tenemos otra gráfica, tenemos el endotelio, tenemos entonces los osteoblastos, ¿verdad? Tenemos entonces la matriz celular, aquí tenemos un osteoclasto que está determinando la destrucción de los osteoblastos, aquí tenemos los sinusoides, ¿verdad? Aquí tenemos el tejido vascular y aquí tenemos el stem cell. En este espacio, entonces, que es el sinusoides, está determinando entonces la diferenciación, la diferenciación celular para llegar posteriormente al glóbulo rojo, al reticulocito y penetrar entonces a través del endotelio vascular a la luz intracelular o intravascular. ¿Eh? El nicho vascular
Ya saben ustedes, está representado entonces por una célula, habíamos hablado ya desde el origen del canal medular, ¿verdad? Había participación del hemangiocito, del hemangioblasto o del angioblasto, que generaba entonces células y que formaban, que horadaban, que perforaban, que se abrían camino entonces en el estroma medular y determinaban espacios para que se albergase entonces y forme el canal medular y se almacene entonces todo lo que es la médula ósea, roja y amarilla. Ese era entonces el precursor, el angioblasto. Y está relacionado entonces con las células troncales hematopoyéticas, ¿verdad? A través del hemangioblasto, junto con la que regula tanto tráfico celular y de nutrientes. Y también determina la proliferación de células hematopoyéticas, ¿verdad? En medio de ellas, ¿no? En medio de estos dos nichos, tanto el endosterial como el vascular, se ha podido identificar un otro nicho que es el nicho reticular. Y este nicho reticular no es nada más que su nombre está indicando reticular, es un entrelazado, sí, un entrelazado de fibras que van a determinarnos de que generen un nexo, una comunicación directa entre lo que es el nicho endosterial y el nicho vascular. ¿Sí? Entonces se ponen en contacto células troncales hematopoyéticas, ¿verdad? De ambos lados y se ponen entonces en comunicación y generan entonces estos cambios, ¿verdad? De autorrenovación y de proliferación. Entonces el nicho reticular es el nexo, ¿verdad? Entre ambos nichos. ¿Mm? Siempre entonces vamos a determinar de que las células troncales hematopoyéticas, ¿sí? Y a nivel de las zonas vasculares van a tener células productoras entonces de este antígeno, o perdón, de este gen, ¿verdad? Y como estas células troncales o las células endoteliales que están entonces dotadas de este gen, el CXL12, va a hacer entonces de que se prolifere entonces, ¿qué? Óxido nítrico. El óxido nítrico va a tener entonces una funcionalidad de ¿qué? De vasodilatar, ¿verdad? Y esta vasodilatación nos genera entonces una mayor protección, un mayor aporte entonces de elementos nutricios y oxígeno, ¿hacia dónde? Hacia la matriz, hacia el parénquima mieloide, donde están las células troncales hematopoyéticas, cumpliendo entonces satisfactoriamente la necesidad o la función de qué? De proliferar, de autorrenovarse, de diferenciarse fenotípicamente y de la acción de la telomerasa. Esas son entonces sus funciones, ¿verdad? Y estos son entonces los antígenos que vamos a ver posteriormente cuando estemos hablando lo que es hematopoiesis y eritropoiesis. Este tipo de inmunofluorescencia es una técnica especial de la especialidad de hematología para determinar marcadores de los receptores, ¿verdad? De los receptores de las células troncales hematopoyéticas. Eso vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Y el nicho reticular, vean ustedes, es un estudio recientes, han demostrado de que se refiere a una nueva zona espacial dentro de la médula ósea, sino que dentro de la zona endosterial y vascular, las células troncales hacen contacto directo con las células troncales hematopoyéticas, ¿vean? O células troncales mieloides. Entonces, la célula troncal hematopoyética hace contacto a través del nicho reticular con la célula troncal mieloide, ¿sí? Entonces, esa es la característica del nicho, de poner entonces conexión, como cables que van a poner en comunicación la célula troncal hematopoyética con la célula troncal mieloide. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Sí, doctor. No hay modificaciones, no hay acotaciones, no hay aclaraciones. Todo se ha comprendido. Bien, creo que se han quedado los mudos. No sé si están vivos, pero vamos adelante entonces con esta parte de lo que es el nicho hematopoyético, que es una entidad dinámica. Ya les había dicho, ¿por qué es dinámica? Habíamos indicado de que existen, ¿qué? Vasos, nervios, vasoreceptores, células, ¿sí? Estas células troncales hematopoyéticas están activas, generando linajes, células entonces precursoras de otras células maduras, ¿sí? Entonces la célula troncal hematopoyética va a determinarnos a las células o a los progenitores mieloides comunes. Estos mieloides comunes nos van a originar a las células troncales mieloides. Estas células troncales mieloides nos van a generar ¿a qué? A las células ya diferenciadas, es decir, componentes de las unidades formadoras de colonia. Tenemos entonces las unidades formadoras de colonia de los granulocitos, de los eritrocitos, de los linfocitos, de los megacariocitos. ¿Vean?
Entonces ya se están diferenciando en este proceso. Por eso entonces, por esta actividad que se realizan en los nichos, tanto vascular como el reticular como el endotelial, entonces por eso digo de que el nicho es dinámico, es una entidad dinámica. ¿Sí? Uno, las células del linaje, no, cuando hablo yo de células del linaje ya me estoy refiriendo a qué, a las células o a los progenitores mieloides comunes, que me están dando ya entonces células diferenciadas con autorrenovación disminuida. ¿Sí? Y por lo tanto, estas células de linaje son importantes para que funcione entonces el nicho. Las células endoteliales secretan citoquinas y moléculas de adhesión que van a facilitarnos, nos van a facilitar entonces ese tipo de, o esa hematopoiesis. Puede existir entonces a nivel del nicho, ¿verdad? A nivel del nicho por un mal aporte de oxígeno de sangre hacia la médula ósea, hipoxia, ¿sí? Y esa hipoxia puede ser de que modifique entonces la proporción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, como sucede, por decirles, en la médula o en la eritrocitosis. En la eritrocitosis, ¿qué sucede? De que los receptores del riñón van a percibir entonces el cambio de presión barométrica. Este riñón va a formar, entonces, va a mandar a través de un gen la formación entonces de ¿qué? De hemoglobina, ¿sí? De hemoglobina y formar entonces una acción directa sobre los receptores de la médula ósea para generar una hematopoiesis activa. ¿Bien? Entonces, esta es la función entonces, que va a cumplir pues, el nicho, ¿verdad? Entonces, va a estar siempre entonces, como un radar percibiendo los cambios entonces, que se suscitasen en el exterior. Por eso les había indicado de que la sangre era entonces el nexo, ¿verdad? Era el nexo entre el interior del organismo con el exterior. Era entonces parte de lo que era el medio interno, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, células endoteliales ya hemos indicado y la hipoxia era, tiene también una función de lo que es proteger el estrés oxidativo, ¿sí? Hacemos aquí un alto con respecto entonces a lo que es el estrés oxidativo. Hemos indicado entonces de que en el COVID generamos entonces una neumólisis, ¿verdad? Una destrucción tanto entonces de lo que son las células endoteliales, ¿verdad? Generando entonces ya una alteración de la hematosis, ¿sí? Todo ello entonces debido a qué? A que existe entonces un estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque se ha podido determinar de que el virus determina pues una alteración de lo que es la membrana del eritrocito. Y cuando destruye una alteración de la membrana del eritrocito, genera una destrucción, una ruptura y libera la formación, o libera el hierro del interior del eritrocito hacia el torrente circulatorio, es decir, hacia el plasma. El hierro libre que queda entonces por esta destrucción genera entonces sumamente tóxico y lo que va a generarnos entonces un estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo lo que va a generar es que determina la liberación de citoquinas, ¿sí? Las citoquinas van a determinarnos entonces y lo que se viene entonces a conocer como la cascada de las citoquinas, que es entonces en el proceso ya avanzado del COVID. Vean ustedes de que es muy importante entonces la hipoxia, ¿sí? En este proceso, y la hipoxia también es un mecanismo de limitación, de protección del estrés oxidativo. Es por eso entonces de que en la altura también se ha podido establecer de que no es tan elevado entonces la proporción de COVID, ¿verdad? Se ha indicado, entonces hay artículos que han emitido o que han lanzado en la facultad de que la altura nos favorece entonces en el desarrollo del COVID y tal vez entonces sea la hipoxia que va a proteger el estrés oxidativo. También tenemos de que estas células reticulares, a través entonces de este gen, van a ser responsables de la movilización celular. Y finalmente, las células nighttime positivos expresan los genes responsables de la retención de las células precursoras hematopoieticas. ¿Ven? Entonces, todo este cuadro nos genera entonces una actividad, una dinámica a nivel del nicho celular y a nivel de todo lo que es la médula en una forma muy, muy, muy activa. Aquí lo propio tenemos entonces, ¿verdad? Aquí en círculos rojos tenemos los nichos, los tres nichos, el nicho endosteal, que está cerca entonces a lo que son los osteoblastos, el nicho reticular, que se encuentra entonces como un nexo entre el endosteal y el vascular,
y el vascular, entonces, que está representado por todo lo que son las células endoteliales y todo lo que son, entonces, las células precursoras, ¿no? Entonces, es una gráfica de lo que es los nichos celulares. Digital de la médula ósea, tenemos un corte, entonces, de lo que es la epífisis del hueso, y vemos, entonces, todo lo que son el aspecto trabecular con llenado, entonces, de médula ósea roja y en la porción central, médula ósea amarilla. ¿Bien? Y en base a ello podemos decir de que la médula ósea roja es el tejido hematopoieticamente activo, se encuentra en los huesos planos, hemos indicado, cráneo, vértebras, costillas, esternones, esternón, coxal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a medida entonces que el niño o que el hombre va creciendo, la concentración de médula ósea a nivel de las diáfisis va disminuyendo. Entonces se va a distribuir en los huesos planos. Entonces estoy hablando del esternón, de los huesos de los coxales, donde se va a encontrar en mayor proporción en los adultos. En cambio, en los niños podemos encontrar a nivel de las vértebras, cuerpos vertebrales, y en los lactantes a nivel entonces de las epífisis o a nivel entonces de la espina, o de la espina, sí, anterior de la tibia, ¿no? Entonces podemos hacer una puncioncita a nivel entonces de la rodilla, ¿no? Estos son los lugares y es hematopoieticamente activa, ¿no? ¿Qué cantidad de médula ósea tenemos en un adulto? Vean ustedes, la cantidad es de 1.7 litros de médula ósea, ¿sí? De médula ósea roja, ¿no? De 1.7 litros de médula ósea roja. Y tiene 10 con 12 seguidos de 12 ceros de precursores inmunohematopoyéticos. Entonces, dense cuenta de que las células troncales hematopoyéticas y sus precursores están entonces en gran proporción inmersos en estos 1.2 litros de médula ósea roja. ¿Mm? Entonces, es grande, ¿no? Entonces, la proporción de estas células precursoras. ¿Cómo hacemos el estudio de la médula ósea roja o de la médula ósea? Podemos hacer a través de 3 técnicas, ¿verdad? Uno que es la PAMO, que es la punción, aspiración de la médula ósea. Uno. Segundo, tenemos que realizar la punción biopsia y otra es la biopsia quirúrgica abierta. Ambos, o estos 3 elementos, o estas 3 técnicas son sumamente cruentas, ¿verdad? Sumamente entonces agresivas, invasivas. ¿Debido a qué? A que se introducen agujas y trócares a través de la piel, perforando entonces todo lo que es piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, llegamos a periósteo, perforamos periósteo, introducimos a médula. Ve usted ese trayecto y ese trauma que está generando nos va a generar entonces mucho dolor. ¿Por qué dolor? Porque tenemos entonces pues receptores muy marcados a nivel del periósteo, ¿verdad? El periósteo entonces el tejido óseo mucho, lo más sensible, debido entonces por eso un dolor de huesos, un cambio entonces de presión barométrica, una contusión, una fractura es sumamente dolorosa, ¿verdad? Por eso entonces decimos de que este método de la punción, aspiración, la biopsia y la biopsia quirúrgica son muy cruentas y tenemos que pensar muy bien entonces antes de solicitar o de realizar un examen de médula ósea. Sí, tenemos que estar entonces, tenemos que salir ya entonces o tenemos que dar entonces el diagnóstico hematológico lo más certero posible como para evitar entonces este tipo de exámenes, ¿verdad? Salvo de que tengamos entonces ciertas dudas entonces en la diferencia o en el diagnóstico definitivo de hematología a través de métodos no cruentos, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos solicitar entonces uno de estos estudios, ¿sí? Entonces en el adulto tenemos en el esternón, cresta ilíaca, ¿verdad? En los niños ya hemos indicado en la cara anterior interna de la tibia y en los niños mayores en los cuerpos de los vértebras. Hemos indicado entonces por punción de médula ósea, ¿verdad? La punción aspiración médula ósea. Luego tenemos la obtención entonces o el informe citológico se denomina entonces medulograma. ¿Cuál es entonces la función entonces o cuál es la finalidad de realizar este tipo de exámenes? ¿Para qué pedimos entonces la punción aspiración de la médula ósea, la biopsia y la biopsia entonces por técnica quirúrgica? Estas son entonces para determinar la celularidad, es decir, la cantidad de células, de precursores y de células que están activas en la médula y ver también la morfología celular, ¿sí? Entonces, a través del medulograma,
¿sí? A través de, entonces, de este examen, ¿no? Entonces, que estamos solicitando, vemos la cantidad de células y la morfología. La cantidad relativa de células grasas y células hematopoyéticas. Entonces, tenemos que ver la relación que existe de grasa en la médula, ¿sí? Y la proporción o no de células anormales. Tenemos que ver si existe gran cantidad de células anormales, como una leucemia, por decirles mieloide. Entonces digo, entonces a mayor cantidad de leucocitos o de células inmaduras o de blastos en la médula ósea, eso me está reportando de que es una célula o de un linfoma o de una leucemia mieloide, ¿verdad? Con proliferación muy activa, con células inmaduras, ¿vean? Entonces, para eso yo pido entonces el laboratorio. Y finalmente también para establecer la relación mieloide-eritroide, es decir, la cantidad de células mieloides en relación a la cantidad de eritroide de 3 a 1, que es entonces mayor proporción de células en el tejido mieloide que en el eritroide, es decir, en el componente vascular. ¿Sí? Esto ya vamos a ver entonces la biopsia de médula ósea, ¿sí? Que se utiliza entonces ya trócares. Vean ustedes. Aquí tenemos la posición entonces del paciente, tenemos que partir de la posición del paciente, estamos en una posición genupectoral, ¿verdad? En una posición de decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de lo que utilizan entonces ustedes, de lo más diestro. Vean ustedes, es una posición entonces anteálgica, buscando siempre de que la cresta ilíaca posterior, ¿sí? Posterior, ¿sí? Esté entonces más visible, más visible. Y en una forma perpendicular está introduciendo la aguja, ¿verdad?, hacia la cresta. Y esta cresta está siendo entonces representada, ¿no? Entonces el trayecto que está siguiendo la aguja, o el trócar, ¿sí? Estamos viendo entonces que tenemos piel, tejido celular subcutáneo, tenemos entonces aquí la saponeurosis y estamos llegando a lo que es el periósteo y llegando a lo que es el tejido esponjoso del hueso. Y estamos haciendo entonces la aspiración. ¿Sí? Entonces, puede ser de que en algunos casos de una mielodisplasia o una mieloptisis, una fibrosis de la médula, este tejido ya no exista, esté todo seco. Y por lo tanto, penetramos la aguja y no logramos nada. Un mielograma entonces seco, ¿verdad? O nos va a reportar algunas células que estén entonces presentes. Entonces, dense cuenta de que el trauma que estamos generando para decir de que este medulograma no sirve y tenemos que hacer otro, pues entonces no me parece correcto, ¿verdad? Y tenemos que generar, entonces, ven ustedes, aquí tenemos entonces igual, está introduciendo entonces lo que es, este es un trocar, ¿verdad? Vamos a hacer entonces la biopsia. Esta es una biopsia ósea ya. Entonces, ¿en qué se diferencia entre lo que es la PAMO? En la PAMO va a utilizar entonces una aguja bien finita, bien delgada, y el tejido que se obtiene es muy escaso. En cambio, en la biopsia ya va a utilizar un trocar, una aguja mucho más gruesa, donde va a generar sección del tejido, va a generar ruptura, va a romper el hueso y va a sacar segmentos de hueso. Vean ustedes, aguja de aspiración, esta es la aguja de aspiración en la parte inferior, de amarilla, y entonces dense cuenta de que esta nos va a proporcionar muy escasa tejido. En cambio, en la aguja de Handsmith y Swain, es un trócar ya, es un trócar, donde esta es una guía, ¿verdad? Esta es la guía y se va a introducir esta guía a través entonces del trócar para llegar entonces al tejido óseo, ¿sí? Una vez de que está en el tejido óseo, ¿ya? En el tejido óseo se va a sacar entonces la guía y se hace un rote de 60 hasta 80 grados o de 180 hasta 360 grados para hacer entonces un corte en sacabocados de lo que es entonces el tejido óseo. ¿Ya? Entonces, aspirado medular mediante punción external. Está haciendo aquí una punción medular o un external. Ha introducido entonces la jeringa en el esternón. Está haciendo entonces la aspiración. ¿Sí? Aspiración. Y esto es entonces lo que es la biopsia medular con cresta ilíaca posterior. Aquí está introduciendo ya un trócar, ¿no? De mayor calibre, de mayor grosor, entonces el trócar. Y esto es entonces el tejido que tenemos que sacar. Es la trabécula de tejido óseo, tejido hematopoyético. Y esta es la cortical, ¿ven? Todo entonces hemos sacado. ¿Sí? Es entonces una especie de tapón de corcho que introducimos y sacamos.
¿sí? Como un tirabuzón, como un sacacorchos, ¿verdad? Entonces ese tipo de tejido vamos a lograr en la biopsia. Y es el cilindro óseo obtenido por biopsia. Luego de ello, entonces hacemos la preparación, hacemos el corte respectivo, la tinción correspondiente y llevamos entonces a estudio, ¿no? Se hace entonces una tinción de hematoxilina y eosina, ¿verdad? Y Giemsa y azul de Prusia para determinar entonces el tipo de células y los tipos de células en sus periodos o en sus distintos periodos de maduración, ¿no? En todas las células, en todos sus linajes, mieloide, linfoide, células plasmáticas, todo lo que entonces pudiésemos encontrar en la morfología celular, entonces tenemos que buscar y redactar en el medulograma. ¿Mm? ¿Qué más? Este es el medulograma normal que vamos a lograr o que queremos esperar, ¿no? Entonces es el medulograma esperado, diremos fisiológico, normal, ¿verdad? Y en las series hoja tenemos que ver los proeritroblastos, eritroblasto basófilo, el prolicromatófilo, el ortocromático. Todas estas entonces la cinética celular, es decir, entonces las distintas etapas que tiene la célula precursora del glóbulo rojo hasta reticulocito, ¿verdad? El mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito. Y tenemos los monocitos, linfocitos, megacariocitos, células plasmáticas. Este es el reporte normal que debemos tener en un medulograma o un mielograma normal. ¿Listo? Y el modelo de informe, lugar de la punción, dónde se realiza, qué grado de dureza de la corteza, la microscopía, qué tipo de celularidad, cómo ha sido la célula roja, si ha sido cuantitativamente normal, cualitativamente madurativa, etc. Y la serie blanca, lo propio, ¿no? Cuantitativa y cualitativa. Es por eso entonces de que cuando hacemos un examen, tanto del medulograma, del mielograma y del hemograma, tenemos que buscar siempre características cuanti y cualitativas. No nos conformamos con decir este paciente tiene 500.000 glóbulos rojos y no sabemos entonces cuáles son las características cualitativas. Si tendrá entonces, serán macroscópicas, microscópicas, serán normocrómicas, hipocrómicas, serán entonces con una producción o con una reticulocitosa o con una producción entonces de maduración elevada, etc. Entonces tenemos que valorar tanto en el medulograma, mielograma y como en el hemograma las características cuali y cuantitativas. ¿Sí? Las plaquetas igual, los elementos ajenos a la médula, si están entonces presentes, entonces si pudiesen encontrar alguna sustancia o algún producto que se encuentre fuera de lo habitual dentro de la médula ósea. Y también las observaciones y conclusiones, ¿no? Entonces eso solamente es lo que vamos a ver. Esto ya es parte del que habíamos identificado y nos quedamos entonces en acá. ¿Ya? Entonces con esto estamos acabando lo que es la parte de la médula ósea. Estamos hablando entonces en la siguiente clase, ya entonces enfocándonos en su propiedad y como un componente más importante de lo que es la hematología, la hematopoiesis y la eritropoiesis. Si tuvieran alguna pregunta hasta aquí, entonces el micrófono es suyo. Doctor, Adelante. doctor, una consulta. Eh, Dijo que en la médula ósea la amarilla va reemplazando a la roja, o sea, mientras va pasando el tiempo, ¿verdad? Y quería saber si hay algún factor que acelera o ralentiza este proceso. De reemplazo de médula ósea amarilla. Sí, Ya, a medida, entonces, la edad es uno de los factores que va a determinar. Uno, la edad, entonces, a mayor edad, entonces hay mayor proporción de médula ósea amarilla que roja. ¿Sí? Estamos hablando de 50% y a medida que avanza la edad, entonces va disminuyendo. Uno. Segundo, entonces, son los factores, entonces, de producción, entonces, de grasa. ¿Sí? Tenemos, entonces, no se olviden, entonces, de que hablar de grasa es hablar, entonces, ¿de qué? De un factor endocrino. Y habíamos indicado, entonces, de que para la producción, entonces, de células, ¿verdad? Las células troncales hematopoieticas tenían factores, ¿de qué tipo?
factores entonces autócrinos, parácrinos y endocrinos. Cuando estoy hablando de un factor endocrino, me estoy indicando entonces de que si un paciente obeso, que tiene una gran proporción de grasa corporal, ¿sí? Tenemos entonces hormonas que van a hacer o que van a facilitar de que esta producción de adipocitos y de grasa se proporcione o se genere entonces en mayor proporción. Me estoy refiriendo entonces a lo que es la adipogenina y la adiponectina, que son entonces factores que van a generarnos mayor proporción de grasa. Y sea entonces uno de los factores que determine de que la médula ósea roja sea reemplazada en mayor proporción y en mayor proporción la ocupación del canal medular por médula ósea amarilla. Hola. Hola, doctor, ¿y alguna patología de origen viral o bacteriana no hay o es escaso? Ya, generalmente cuando tenemos problemas de tipo bacteriano nos estamos refiriendo a lo que es las osteomielitis, ¿verdad? Las osteomielitis, ¿qué nos van a generar? Estamos hablando de un proceso inflamatorio de la médula ósea, ¿sí? Lo que va a generarnos es entonces una destrucción de la médula ósea, una fibrosis de la médula ósea, lo que va a determinarnos que una destrucción o mayor, entonces, o sea, la liberación de focos, ¿sí? De focos sépticos intramedulares que determinen entonces gran proporción de qué, de una reacción de qué, de liberación de citoquinas, ¿verdad? Las citoquinas, no nos olvidemos de que hemos indicado de que es un factor propio de lo que es el parénquima mieloide, ¿sí? Juntamente ¿cómo les digo? Del parénquima mieloide juntamente con la producción de matriz extracelular, ¿sí? Entonces, este hecho de la presencia de gérmenes, tanto virales como de bacterias, también entonces van a hacer de que el sistema de las interleucinas sean elevadas, ¿sí? Y ese hecho entonces va a hacernos de que determine una alteración en la producción o una alteración, diremos así, en la funcionalidad de la médula ósea. ¿Mm? No así, entonces, un reemplazo, entonces, diremos, de médula ósea roja con amarilla. Sí, pero entonces existe una reactividad. Y este hecho pudiese generarnos una mielofibrosis o una mieloptisis, es decir, una alteración de la composición de médula ósea roja y amarilla, ¿no? Entonces, es decir, los espacios intracelulares o del estroma y los espacios entonces del estroma y del parénquima óseo, ¿sí? Vayan siendo llenados por tejido fibroso reticular. Y ese hecho entonces nos va a generar una alteración de la hematopoiesis. Está bien, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Y si no, nos estamos despidiendo hasta la próxima clase el día jueves. Bien, jóvenes, gracias. Hasta el jueves. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.